Buenos días. El texto de Sacristán y Pérez Gómez es un texto que tiene muchas aristas para analizar porque, bueno, en sus primeras páginas hay una caracterización de cuál es la función socializadora de la escuela, para después ir caracterizando a las distintas teorías del aprendizaje y sus derivaciones didácticas, como los autores lo plantean. En este sentido, entonces, eh, estos autores van a iniciar el capítulo planteando de que el papel de la escuela para una cierta escuela sociológica, que ustedes van a trabajar el año que viene en Sociología de la Educación, es la reproducción de la cultura dominante, ¿sí? O sea que el papel de la escuela es reproducir la cultura dominante y preparar a los niños y a los adolescentes para el trabajo y como ciudadanos, ¿sí? Aquí los autores van a decir de que, en realidad la escuela desborda la mera reproducción de la cultura dominante, ¿sí? Porque justamente a partir del conocimiento público, dicen ellos, se provoca un desarrollo individual y que esto impacta o va hacia una autonomía y emancipación del sujeto. O sea, cuando se dice se reproduce la cultura, hay una transmisión lógica de la cultura y que inevitablemente este niño, esta niña, este adolescente posteriormente va a ir modificando, ¿sí? Va a ir tomando algún aspecto de la misma y lo va a transformar. Eh, Piénsense en ustedes como maestras jardineras, ustedes van a desenvolver una determinada práctica en el jardín, ¿sí? Incluso, digamos, también en la sala del maternal, en donde van a ir transfiriendo, ¿sí? Bueno, valores, pero también saberes y conocimientos que el niño o la niña va a ir reconstruyendo, ¿sí? Reapropiándose de los mismos. Bien, entonces la función de la escuela para estos autores será, podríamos decir, la función del jardín también, ¿no? Una tensión, dicen, entre la reproducción y el cambio que, bueno, ofrecen una determinada apropiación de saberes como herramienta de análisis, ¿sí? Y que estos saberes, insisto, se van a reestructurar, ¿sí? A partir de la propia acción de los niños. ¿Por qué son importantes entonces las teorías? ¿Sí? Ustedes ya saben que la teoría son hipótesis tentativas, son explicaciones tentativas, son importantes para los autores porque, bueno, justamente los mecanismos de socialización que se reflejan en el desarrollo individual de cada uno se da de distinto modo, ¿sí? O sea, se da de distinto modo en tanto y en cuanto hay un pensar, hay un sentir y hay un actuar de cada uno de estos niños y niñas de manera diferente, ¿sí? Por eso la constitución de la subjetividad va a estudiar justamente cómo es el paso de la dramática familiar, vamos a decir, a las instituciones, ¿sí? O sea, si bien muchos dicen todavía de que la escuela, el jardín, es la continuación de la educación de la familia por otros medios, pues no. Acá hay un corte, ¿sí? Justamente. Y este primer corte lo hace el jardín maternal y el jardín de infantes, ¿sí? Hay otra dinámica, hay otras normas, otro encuadre al cual los niños y niñas tienen que, bueno, adaptarse. ¿Qué ofrecen las teorías? Dicen los autores. Bueno, ofrecen una explicación justamente de los procesos subjetivos de apropiación y las estrategias de intervención en cada caso. Por ahí lo que van a plantear es que una de las dificultades es cierto aplicacionismo, ¿no? De las teorías psicológicas para la educación. Aquí tenemos que ser muy cautos
porque este aplicacionismo a veces se ha convertido en una traslación mecánica, simplista y jerárquica, dicen los autores, de las investigaciones de la psicología para la educación. Por eso ellos van a hablar de las teorías las teorías psicológicas y sus derivaciones didácticas. En este sentido, entonces, van a dividir estas teorías en dos grandes familias, por decirlo así, o tres en este caso, que serían, por un lado, las teorías asociacionistas, más conocidas como el conductismo, ¿sí? Y las teorías mediacionales. Dentro de las mediacionales tenemos el aprendizaje social, tenemos las teorías cognitivas, que ahí se diferencia la Gestalt, la teoría genético-cognitiva de Piaget y la teoría genético-histórica o dialéctica de Vygotsky. Y finalmente, dentro de las mediacionales también se mencionan a los procesos de información. En nuestra cátedra hacemos un recorte justamente por los tiempos, al ser una cátedra cuatrimestral, en donde analizaremos sucintamente al conductismo o asociacionismo, a la perspectiva de Piaget y a la perspectiva de Vygotsky en esta primera introducción. ¿Por qué? Porque justamente son las que nos permiten pensar algún puente, como dijimos en la primera clase. La psicología educacional es una disciplina que estudia los cambios comportamentales, como hemos dicho, de niños y niñas a partir de la acción educativa, ¿sí? Entonces, si pensamos al conductismo como teoría del aprendizaje, el autor diferencia los tipos de condicionamiento, el clásico, que es el primero de Pavlov, y el condicionamiento operante de Skinner. Para esta perspectiva, para el conductismo, el hombre sería un producto de las contingencias de reforzamiento del medio, ¿sí? O sea que desde Skinner acá se pensará de que para crear una determinada conducta o comportamiento hay que condicionar a este niño, a esta niña, a partir de reforzamientos o reforzadores, ¿sí? Nuestra crianza está, digamos, dinamitada de ejemplos que tienen que ver con reforzamientos, ¿no? El clásico de, portate bien, porque si no, el fin de semana no vamos a ir al cine o al parque de diversiones. O, porque te portaste mal, ahora de castigo, ¿sí? O sea, estos reforzadores van a estar vinculados a la recompensa o al castigo para Skinner. Volviendo a la perspectiva, la educación entonces va a ser una tecnología, ¿sí? Una tecnología que va a programar estos reforzamientos, ¿sí? Una tecnología para programar reforzamientos. Y como crítica, Sacristán y Pérez Gómez van a plantear de que esta perspectiva del conductismo sirve para explicar fenómenos simples, como la crianza, podríamos decir, o el adiestramiento de una mascota, o de un gato, de un perro, ¿sí? En los niños muy pequeños, ¿sí? Justamente la constitución de la subjetividad hace de que esta estructura mental se vaya complejizando, y ustedes ya saben que ya para un pibe de 3, 4 o 5 años, el condicionamiento y el control externo, no es favorable, justamente por la complejidad misma de la subjetividad. De allí es que para Sacristán y Pérez Gómez esta epistemología del conductismo es muy, muy simple. Hay un obstáculo que es la noción de caja negra, justamente
porque en el planteo del condicionamiento lo que interesa es el estímulo y la respuesta, lo que el sujeto responde, digamos, al reforzamiento externo, y lo que sucede hacia el interior del sujeto al conductismo no le interesa. Lo que interesa es la respuesta, ¿sí? La idea de caja negra es esta idea de que justamente, digamos, el aprendizaje de pronto se convierte en un proceso ciego y mecánico, ¿sí? Y la mente se convierte en una mente depósito, ¿no? Esto seguramente lo habrán estudiado o lo estarán estudiando tanto en didáctica como en pedagogía, ¿sí? O sea, cómo de pronto esta perspectiva en algún momento fue hegemónica y dominante en las escenas escolares. Bien, estos fueron elementos sucintos, digamos, de introductorios de Sagristán y Pérez Gómez como autores que ustedes van a retrabajar en las distintas comisiones de prácticos. Buenos días.